Bienvenidos amigos y amigas a esta sesión número 2 que se llama Miedos y otras creaciones. Hoy aprenderemos 4 conceptos especiales del miedo y vamos por el número 1. El miedo es una alerta ante el dolor. Número 2, el miedo es una percepción. Y número 3, el miedo es un conflicto y el miedo es imaginario. Bien, esos 4 conceptos vamos a aprender. Empecemos entonces. Cuando decimos que el miedo es una alerta ante el dolor, que es el primer concepto del miedo, es por lo siguiente. En nuestro cerebro, nosotros tenemos una parte del cerebro que queda justo aquí detrás del cuello, que se llama amígdala. La amígdala es el sistema que se encarga de las emociones, de guardar emociones, de hacernos expresar las emociones. Está especializada en lo que son nuestras emociones humanas. ¿Bien? Cuando nosotros pasamos una situación que es muy dolorosa a nivel físico y sobre todo a nivel emocional, es la amígdala la que regula, la que guarda las memorias de este aprendizaje en esa zona. Cuando nos hablamos de que el miedo es una alerta ante el dolor, significa que ante situaciones traumáticas que nos han causado mucho dolor, es la amígdala la que ha aprendido a avisarnos, a adaptarnos a esta situación del dolor a través de este sentimiento llamado miedo. Les pongo un ejemplo para poderlo entender. Una mujer víctima de violencia. Cada vez que llega el esposo borracho, empieza a reclamarle por la comida, que está muy fría, la grita y la golpea. Esto se repite un día, 2 días. Entonces la amígdala, que es la encargada de las emociones, empieza a aprender que cada vez que llegue el esposo borracho se va a desencadenar violencia. Entonces, cada vez que llega el esposo borracho o la próxima vez que llegue el esposo borracho, automáticamente esta mujer va a sentir miedo porque se está adelantando, el sistema, la amígdala está mandando una alerta a esta persona diciéndole se va a repetir otra vez toda la violencia, vas a sentir dolor físico porque te va a golpear y dolor emocional. Entonces la alerta a través del miedo. Bien, muchas de las situaciones en las que vamos a identificar que sentimos miedo, angustia, pánico, ansiedad, son estímulos condicionados, es decir, son memorias de la amígdala, situaciones que nos alertan, que nos mandan una respuesta, porque sabemos o queremos a través del miedo prevenir una situación que ya hemos aprendido que nos causa dolor. Esto es muy parecido a lo que te pasa. Antes de continuar, quiero que te tomes un tiempo para pensar en esto. Bien, este miedo, si bien es una respuesta que te ayuda a adaptarte y a sobrevivir, también es una alerta que te ayuda a prevenir una situación que tú percibes como que es muy dolorosa. Entonces, el miedo que has sentido, los ataques de pánico que se han dado, se están adelantando a prevenir una situación de mucho dolor. Quiero que la identifiques, ¿bien? Identifica. Esto te va a ayudar muchísimo con nuestra siguiente sesión. El concepto número 2. El miedo es aprendido. ¿Qué significa esto? Les voy a hablar un poco de él. Cuando yo tenía estos ataques de pánico, estos miedos, en el fondo de mi corazón, en las raíces de este temor, había un miedo a ser rechazada, a no ser querida. Por lo tanto, yo era muy complaciente y trataba de ganarme el cariño. Entonces, cuando yo veía que las personas no me querían, cuando yo notaba de que no tenía nadie, empezaba mi miedo. Entonces, este miedo yo lo había aprendido. Tarde me di cuenta de mi papá, porque mi papá era una persona muy complaciente, que tenía mucho temor a quedarse sola. Entonces, yo aprendí ese patrón. Entonces, lo que te quiero decir hoy en día con este concepto es que muchos de los miedos que tú tienes ni siquiera son tuyos, sino son aprendizajes, modelos de comportamiento. Por lo tanto, si son modelos de comportamiento aprendidos, significa que también puedes desaprender.
Concepto número 3, este concepto me encanta. Dice así, que el miedo es un conflicto básico inconsciente no resuelto. Es decir, que el miedo que tú estás sintiendo, esos ataques de pánico, es por una situación a la que tú constantemente estás enfrentando, que tu cuerpo y tu percepción lo siente como amenazante, como algo de estrés constante que tienes que estar solucionando, que está latente, 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 latente. Por lo tanto, está perenne. Por lo tanto, no está resuelto. Entonces, identifica también aquí, en este paso, cuál es la situación que no has resuelto, que está latente, que está como un aguijón, como una alerta, aquí, aún aquí. Y hasta que no la resuelvas, por más pastillas que te tomes, por más talleres que hagas, si esto es un pendiente para tu cerebro, va a generar estrés y va a generar temor. Bien. Vamos al cuarto y último concepto que me encanta y que es: los miedos son imaginarios. Es decir, los miedos son creaciones, son situaciones que no existen en la realidad y que a lo mejor, como a lo mejor no, puedan existir en el futuro. Vuelvo a repetir, muchos de los temores que tú tienes no se encuentran en el presente y puede que a lo mejor nunca lleguen a ser en el futuro. Uno de los pacientes que tuve, por ejemplo, había perdido a su madre de niño, había perdido, que más adelante también perdió a su esposa, y cada vez que él se enfermaba, sentía que se iba a morir, a pesar de que los análisis, las pruebas, yo qué sé, iba al médico y decían no tiene nada físico. El hecho, juntamos todos los conceptos de haber aprendido y haber vivido pérdidas constantes, de haber aprendido el dolor de quedarse sin una persona amada, su mente volaba y él se imaginaba que se iba a morir y que iba a dejar solos a sus hijos. O sea, se había adelantado, estaba viviendo, su pensamiento estaba en el futuro, estaba viviendo en el futuro y no podía vivir su presente. Mucho futuro es sinónimo de miedo. No vivir en el presente, en el aquí y el ahora, es sinónimo de miedo. Entonces, también necesito que te pongas a pensar si estos miedos son reales, si existen en el presente, o a lo mejor estás imaginándote una situación del futuro que a lo mejor nunca pase. Piensa bien, porque estos pensamientos, tu cerebro no los distingue si son reales o no. Todo lo que tú pienses va a generar órdenes bioquímicas en tu cerebro que se van a visualizar, van a realizarse en tu cuerpo. Entonces tu cerebro no distingue entre realidad y mentira. Quiero que lo entiendas. Lo puedes googlear y buscar. El cerebro no distingue entre una realidad, algo tangible, y mentira. Por eso es que cuando nosotros pensamos, nos imaginamos, soñamos despiertos y decimos, nos imaginamos que ya nos morimos, o nos imaginamos enfermos, o por ahí nos duele el hígado y decimos, pucha, ya me dio cáncer como mi papá, y ya lo sentimos, ya lo visualizamos. Para nuestro cerebro esto ya es real, entonces se estresa y trata de combatir esa química que se dispensó con ese pensamiento. Entonces, en esta sesión necesito que tú aprendas todo. Me despido con una frase hermosa de Joanne Burke que dice: el miedo es una arma de dominación política y de control social. Trayéndolo a nuestro concepto, el miedo entonces es una arma a través de la mente. La mente quiere dominar tu cuerpo. Pensamientos que no son tuyos, como hemos visto, que son muchas veces aprendidos, quieren dominar quién eres tú. Tienes que saber que tú tienes un cuerpo, pero tú eres más que tu cuerpo. Tú eres un ser espiritual que puede dominar el cuerpo y sus pensamientos. Si yo pude, tú también lo puedes hacer. Bien, te mando un abrazo enorme y te reto a que hagas tu tarea, hagas cuáles son tus 3 principales miedos, identifiques cuando los escribas
cuáles de ellos son aprendidos, cuáles de ellos son reales, cuáles de ellos te están mostrando una alerta y tienes que resolverlos. Bien, un abrazo enorme, un beso a la distancia, cuídense mucho, los amo un montón. Nos vemos en la próxima sesión.